que el representante de las presuntas víctimas y que la representación del ilustre Estado expongan sus alegatos finales orales en el presente caso y que la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Adelante, señor representante. Gracias, señor presidente. En primer lugar, con relación a las excepciones, nosotros tenemos bien contestada y solicitamos el rechazo de la misma por ser improcedente y extemporánea. Que, por otro lado, tenemos que señalar el derecho internacional violentado en el presente caso, que como podrá constatar este máximo tribunal, en el presente caso el Estado paraguayo violentó los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 11.1, protección de la honra y la dignidad. Artículo 22, derecho de circulación y de residencia. Y artículo 25, protección judicial. Todo ello en conexión con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos, y el artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Con relación a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, fueron violentados los artículos 6, 7, 8 y 9, que con relación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa fueron violentados el artículo 1 en sus incisos A y B. Que este hecho de desaparición forzada y tortura fue perpetrado en fecha 17 de enero del año 2002 frente al Centro de Investigación Judicial contra la persona de Juan Arrón y Anuncio Martí. Esto está claramente demostrado y surge con suficiente certeza a partir de la declaración prestada por Juan y por Anuncio, cuyas declaraciones se hicieron inmediatamente después que fueron rescatados. Esas declaraciones son con teste uniforme, así que como víctima deben de ser rescatadas. Ellos alegaron que el fecha 17 de enero del 2002, a eso de las 22 horas, fueron secuestrados o privados de su libertad por un grupo de gente, civiles, pero altamente armados. Esta posición de Juan Arrón y Anuncio Martín es corroborada ampliamente por los vecinos del lugar. Que es muy interesante esto porque a la Fiscalía han llegado 5 vecinos a declarar que en la fecha señalada, desde hora temprana de la mañana, ya había mucho movimiento extraño en ese barrio, que esto se acentuó mucho más alrededor del mediodía y no quería decir a la noche. ¿Qué ocurría? Es que hubo mucho movimiento de gente armada, de policías, de camionetas de fiscalía, y también en el lugar ellos habían señalado de que visualizaron un gol de color blanco y un gol de color gris sin chapa. Que este es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta porque en la casa 2 y en la casa 3, que vamos a individualizar un poquito más adelante, fueron vistos los mismos vehículos, con la misma característica de todas maneras. En este caso, la Fiscalía trabajó intensamente para dejar sin efecto la declaración del profesor Luis Alfonso Resc, por el hecho que ellos dijeron que él no podía visualizarle a Javier Casal desde la distancia que dijo que estaba individualizado por tratarse de una persona de 80 años, más todo lo que dijeron. Pero, no obstante eso, la declaración del profesor Luis Alfonso Resc es de suma importancia porque corrobora ese movimiento extraño en el barrio. El profesor llegó a su casa a eso de las 22 horas y los vecinos conmovidos fueron a buscarle a esta persona
para que interviniera, que intercediera, porque estaba dándose una situación extraña y los vecinos comenzaron a tener miedo. Entonces el profesor salió de su casa, habló con los vecinos y en ese momento vio la detención de alguien. Entonces él se acerca a ese grupo de gente y le pregunta qué es lo que está pasando. Y alguien le contesta, profesor, es simplemente un asaltante. Que posteriormente el profesor, una vez que se fue a su casa, no estaba tranquilo, volvió a salir, recorrió el barrio y constató que también fue detenida otra persona. Entonces, todas estas declaraciones de estas 5 personas concuerdan. Es decir, podamos decir, tal vez, que no haya podido identificar a Javier Casal, que yo no lo creo, pero no obstante, eso no invalida la declaración de estas 5 personas. Como resalté, los vecinos señalaron la existencia de estos 2 vehículos. ¿Por qué? Porque uno fue rescatado, mejor dicho, uno fue visualizado frente a la casa del comisario saturnino Antonio Gamarra, dueño de la primera casa donde fueron llevados, y posteriormente estos vehículos fueron visualizados en la casa del comisario Francisco Flores, de donde fueron rescatados. Es decir, las 2 casas que nosotros ubicamos donde ellos estuvieron recluidos o como como decidamos llamarle, era la casa de 2 comisarios distintos. No eran casas comunes, eran casas de comisarios. Juan Arrón y Anuncio Martí también está suficientemente demostrado que en primer lugar justamente fueron llevados a la casa de Antonio Gamarra, ubicado en la calle, en la ciudad de Villa Lisa. Esto, ¿cómo está demostrado? Está demostrado porque en el expediente el propio Antonio Gamarra agregó el título de propiedad, que está a nombre de la señora, de su señora. Entonces es interesante de que la casa donde ellos dicen que fueron recluidos en primer momento justamente pertenece a la persona a quien ellos indican que son los autores. También es interesante rescatar que con la declaración de Esteban Centurión y Angélica Salinas, quien estaba en un principio en la tercera casa, y que Antonio Gamarra les sacó muy apresuradamente de aquella casa y le llevó a su casa, a la primera casa. Entonces eso se constata claramente con la declaración de Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes prestaron declaración como anticipo jurisdiccional de prueba. Es decir, ellos prestaron declaración frente al juez, estaba participando un fiscal y un defensor público. Entonces, como anticipo jurisdiccional de prueba tiene un valor probatorio mucho mayor que aquella actividad de retractación que logran hacerlo ante la Fiscalía. También con la declaración de Dora Vargas Morel, que también visualizó los vehículos, ni qué decir con la declaración de Juan Arrón y Anuncio Martí, quienes Juan manifestó claramente dónde fueron llevados. Con relación al punto de que fueron llevados en la casa de Francisco Flores, de donde fueron rescatados, en primer lugar hay que aclarar es que es de público conocimiento porque en ese lugar llegó la prensa y la prensa comenzó a transmitir en vivo y entonces se puede constatar perfectamente que salieron de esa casa. Además, con las declaraciones de Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes declararon como anticipo jurisdiccional de prueba, incluso la propia declaración del comisario Francisco Flores, la declaración de la señora Cristina Arrón, que la escuchamos también hoy, que llegó a esa casa, acompañada con su hermana María Auxiliadora Arrón, quienes convocaron a la prensa y así se constituyó Aníbal Emery, periodista. También estuvo Derlis Melgarejo, el chofer del vehículo, Karina Benítez, Patricia Baudin y además, claro, la declaración de Anuncio y de Francisco Arrón. Se cuenta además con una cantidad increíble de filmaciones y fotografías que demuestra claramente que se rescató de la tercera casa. Ahora, con relación a las torturas y lesiones que sufrieron Juan Arrón y Anuncio Martín, está demostrado
con el certificado médico. Este certificado médico está firmado por el doctor Miguel Ángel Ferreira Galeano, que es médico de la Corte Suprema y que fue incluso nombrado por acordada 236 de fecha 20 de diciembre de 2001 como el médico que iba a quedar en interino durante la feria desde el 16 al 31 de enero. Así que la actividad de este médico al realizar la inspección lo hacía dentro de sus funciones. Además, que el otro médico, Domingo Arnaldo Mendoza, también es médico del Poder Judicial, es médico forense. Y el doctor Ricardo Morales es médico del Centro de Investigación Judicial. Fíjense, este médico, Ricardo Morales, que acá el fiscal reconoció que trabajaba en la fiscalía, no sabía nomás en qué fecha, él sí estaba trabajando en esa fecha, y es más, pertenecía al Centro de Investigación Judicial de donde fueron secuestrados Arrón y Martí. Las lesiones, como podemos ver en las tomas, estas lesiones fueron transmitidas por los canales al momento rescate. También los hechos de tortura, se ha conseguido la declaración de algunos vecinos de las casas y como de los pescadores del río cuando les sumergían, en ocasiones que fueron sumergidos al río, al agua del río. También otro hecho fundamental es que los secuestradores y torturadores fueron perfectamente individualizados. En primer lugar, tanto por Juan Arrón y Anuncio Martín. Ellos le reconocieron a una cantidad increíble de gente. Empezamos con el ministro de Justicia, Silvio Ferreira, al ministro del Interior, Julio César Fanego, al comisario saturnino Antonio Gamarra, al suboficial José David Schembori, al director del Centro de Investigación Judicial Javier Casal, entre otros. Pero, en realidad, de hecho, ellos le reconocieron también a muchos otros, que está perfectamente individualizado. Mario Restituto González, Francisco Servián, Pablo Ignacio Morínigo, Elías González, Martínez Peña, Nelson Derete, etcétera, etcétera. Es un listado muy largo de personas que ellos lograron saber cómo se llamaban una vez que fueron liberados. En este punto tenemos que tener en cuenta que todas las personas que ellos le reconocieron, la Fiscalía no le dio ningún valor. Es más, no le dio valor, inclusive fueron convocados para la revisión de fotografías, de un grupo de fotografías, más de 100 fotografías. Claro, el tema está que la Fiscalía se aseguró que no esté en ninguna de las fotografías de personas comprometedoras. Entonces, lógico, se nota en la actitud de Juan y Arrón que dijeron que no le reconoció a nadie. No era una cuestión de reconocerle por reconocerle. Consecuentemente, claro que no. La señora Cristina Arrón, María Cristina Arrón, Aníbal Emedy, reconocieron al policía José David Schembori. Es decir, José David Schembori es la persona que salió a mirar y que constató la presencia de la prensa. El que alentó. ¿Qué ocurrió con Schembori? Schembori tenía barba, tenía todo claro, que cuando huyó, cambió su fisonomía, se sacó la barba, comenzó a cambiar su rostro, etcétera, etcétera. Lógico, eso es muy típico de cualquier tipo criminal que trata de pasar desapercibido, incluso para no ser identificado. A Saturnino Gamarra, además, le reconocieron Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes estaban viviendo en la tercera casa donde fueron rescatados, y Saturnino le viene y le busca y le lleva a la primera casa. Gloria Franco, que es señora de Anuncio Martí, le reconoce a Javier Benjamín Casal como es la persona que le siguió a la ciudad de Aturá. Un tiempito antes, ellos estuvieron, casi un día antes, estuvieron por la ciudad de Aturá
ella se percató de que alguien le seguía, le visualizó posteriormente quien le seguía, ya no le dio mucha importancia, pero con posterioridad, al ocurrir todo esto y al ver la fotografía de Javier Benjamín Casal por los diarios, le pudo reconocer perfectamente. De igual manera, le reconocieron a David Schembore y a Javier Casal, la suegra de Juan Arrón. ¿Por qué? Porque hubo un allanamiento en el departamento de Juan Arrón. El allanamiento se hizo sin forzar puerta, directamente utilizando la llave de Juan Arrón. Se fueron, ingresaron en su domicilio y entonces ahí estaba la suegra y la suegra le pudo identificar a ambos que estuvieron haciendo este procedimiento en ese lugar. En esa ocasión es el que se procedió a retirar el vehículo de Juan y que posteriormente se localizó en el departamento de policía de la Policía Nacional. El profesor Luis Alfonso Rez le reconoció a Javier Benjamín Casal, pero por supuesto, el doctor Lacoñata, él también es importante la declaración de este médico, porque él estuvo hablando con Gladys Maubet, que era la esposa de Silvio Ferreira, y Lacoñata nos señala de que cuando se hablaba de la posibilidad de que estén privados en forma ilegítima la libertad de Juan Arrón y Anuncio, él habló con la señora de Silvio Ferreira, ministro, y ésta le había dicho de que su marido le había señalado de que sí le tenían preso. Y entonces Lacoñata siguió investigando, ella seguía hablando, hasta que posteriormente, al encontrarla a esta persona, lógicamente la señora cambia de posición, niega haber hablado con Lacoñata o que habló, pero habló de otra cosa, lógicamente. Lacoñata declara y, bueno, su declaración tampoco es tenida en cuenta. El doctor Raúl Marín también reconoció al señor Hugo Velázquez, al doctor, en ese entonces agente fiscal o actual vicepresidente de la República, quien le escuchó, quien en esa conversación él le reconoció que tanto Anuncio como Juan estaban en poder de la policía. Así que fue plenamente corroborado por el señor Raúl Marín, quien gracias a su intervención, Juan Arrón y Anuncio Martín pudieron llegar a recibir asistencia médica, o si no, iban a ser inmediatamente detenidos. También está demostrada la responsabilidad de la agente fiscal Sandra Quiñones, actual fiscal general del Estado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Cuando fueron rescatados de la tercera casa, inmediatamente después se presentó esta agente fiscal, quien entre otras cosas, ¿qué hizo? Procedió a recoger las evidencias. Cuando hablamos de evidencia y el agente fiscal nos señalaba de que las evidencias se trataban de algunas cuestiones nomás, eso no es cierto. En la casa se encontraba una cama, una plaza, un nudo con hilo de pescar, de cabecera de cama, una frazada, un colchón, un pedazo de colchón con mancha de sangre, muestra de cabello de 3 partes de la casa, una cama desarmada de hilo de pescar, colilla de cigarrillos, plato de comida, un cartel con la siguiente descripción: al kilo, una tira medicamento, diarios crónica, presillas de uniforme de policía, camioneta alada, pomada, pergalem, comprimidos, tiras, al solo efecto citarle. Es decir, no es que de la casa de esa evidencia se sacó solamente algunos, muchísimos, de los cuales se fueron a parar a un departamento de criminalística que está justamente en el mismo departamento que trabaja Antonio Gamarra y Schembore. Consecuentemente, no dio ningún resultado. Nosotros, resulta evidente, pero evidentísimo, y sobre todo con la declaración del último testigo de parte del Estado, Edgar Sánchez,
Está demostrado que la Fiscalía no investigó con independencia y objetividad, para nada. No sustanciaron, eso es fácilmente comprobable, que no sustanciaron los pedidos de prueba hechos por la parte querellante. De ninguna manera, no lo hicieron. Es decir, hay reiteradas ocasiones, seguramente se tuvo que volver a solicitar lo mismo, etcétera, etcétera. Ellos no lo daban bajo el criterio de que no eran pertinentes. También es interesante resaltar la posición que asume el agente fiscal Edgar Sánchez, que evidentemente resulta obvio que su intención es que la víctima trabaje y aporte prueba y que la Fiscalía no puede iniciar ninguna investigación. Es decir, de la casa de donde se trajo esta evidencia, con esta evidencia se podía pero perfectamente determinar la autoría material del hecho. Es decir, había suficiente evidencia para realizar una investigación acabada, pero no lo quisieron hacer. Es más, ni siquiera el fiscal le reconocía a estos médicos y simplemente tampoco le convocó, ¿sí? No hacía falta. También cuando se realizó la reconstrucción en la casa del comisario Francisco Flores, la tercera casa, se acercaron al lugar María Auxiliadora de Cristina y Aníbal Emery como para participar en esa reconstrucción y fueron impedidos hacerlo. Es decir, estos testigos claves no fueron convocados y entonces por motus propios se acercan pero no fueron admitidos. Esto lo aclaró perfectamente aquí Cristina Rom. Tampoco procedieron, a pesar de la intensa cantidad de pedidos, se realizó la reconstrucción de la casa, en la casa de Saturnino Antonio Gamarra. Bien, ¿qué tenemos? En el expediente fiscal tenemos que ver que hay una corriente, una línea cuando estaba interviniendo el fiscal anterior, que con posterioridad lo hicieron estos otros tres agentes fiscales. Centurión dio, en primer lugar, unos avances muy interesantes en la causa, un poco tardía, pero dio indicios interesantes de estar interesado en investigar el hecho. Por oposición, cuando asumieron estos otros agentes fiscales, lo que se buscó en primer lugar y durante mucho tiempo es dejar sin efecto todas las averiguaciones e investigaciones hechas por el primer agente fiscal. Y así, dentro de enero, porque en febrero, el 8 de febrero se tenía que presentar la acusación, ya en enero, el 17 de enero al 27 del mismo mes, es decir, dentro de 10 días, se le convocó a declarar a 28 personas que hacían todo el discurso o le daban todo el pretexto para hacer el discurso que hicieron en el pedido de sobreseimiento definitivo. Es decir, los tres procesados declararon en el mes de enero, a mediados del mes de enero. Inmediatamente después fueron convocados 28 testigos para avalar esa declaración. Y entonces, sin poder dar vuelta al tema, en un giro ellos piden el sobreseimiento definitivo. Cuando nosotros queríamos plantear que la presente desestimación no reunía los requisitos, a pesar de esta apresurada declaración de los testigos, la jueza que intervino en la causa rechaza e imprime un trámite porque ella consideraba, y está fundamentado, a pesar que el agente fiscal dijo que no, sí está fundamentado, porque ella pidió que se eleve la causa a juicio oral. Porque sí, a criterio de ella, sí había elementos suficientes como para elevar la causa a juicio oral. Pero claro,
ella envió al fiscal general del Estado y entonces a su vez se fue remitido al adjunto, quien ratificó el pedido de los agentes fiscales y consecuentemente la jueza tuvo que dictar la resolución dentro de ese marco porque así lo establece el artículo 385 del Código Procesal Penal. Ese artículo, el 385, ya con anterioridad, dentro de la misma causa, se le planteó una excepción de inconstitucionalidad porque se venir cómo iba a terminar el caso. Y la causa se remitió a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó in limine, es decir, sin estudiar, sin vuelta, la causa. Es decir, y entonces se llegó a la impunidad. Se llegó a la impunidad. Con esto tenemos que el Poder Judicial no removió los obstáculos. Los habeas corpus que fueron presentados fueron rechazados. Como ustedes pudieron comprobar, los familiares de las víctimas, o las víctimas mismas incluso también, porque son víctimas, claro, recurrieron en todos los organismos, se fueron a la policía, se fueron a la fiscalía, en todos lugares se fueron a denunciar y a solicitar la aparición de sus familiares. No es culpa de la víctima que los agentes que recibieron su denuncia no hayan procedido a labrar acta. Eso no le corresponde a la víctima indicarle al funcionario público cómo tendría que hacer su trabajo. Pero en todo el tiempo, en todo lugar en donde llegaban ellos a hacerlo verbalmente, esa denuncia, no le tomaban por escrito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una inoperancia total de parte del sistema de investigación y de defender los derechos humanos en Paraguay. Otro hecho de suma importancia que está, pero exageradamente demostrado en autos, en el presente caso, es que los funcionarios del Estado emitieron por radio, televisión y prensa escrita y campaña oficial patrocinada por el propio Poder Ejecutivo, Ministerio Público, con apoyo de Itaipú Binacional, ofreciendo una inusitada recompensa de 500 millones de guaraníes para quien ofreciera información sobre el paradero de ellos, cuando en realidad ellos estaban en un lugar pero perfectamente determinable. En este sentido, hablando de las reparaciones que solicitamos al Estado, en el caso de Juan, él ya había señalado, por su parte, el señor Anuncio Martín, por los daños psicológicos, morales y físico irreversible, también pide la suma simbólica, referencia simbólica, de $50 millones, la cifra simbólica de referencia y los daños irreversible tipo moral, psicológico, etcétera, tiene por objeto llamar la atención de la gravedad de los hechos que ellos sufrieron. Las demás víctimas que están señaladas, individualizadas en el presente caso, deja a criterio de este tribunal establecer el monto que crea conveniente. Con relación a la reparación inmaterial, en primer lugar, solicitamos que se le imponga al Estado la obligación de la reapertura del proceso penal, de manera que incluya a todos los autores morales materiales dentro de un proceso en el que se otorgue amplias garantías a favor de las víctimas, el victimario, y que resuelva dentro de un plazo razonable. También le solicitamos que se le imponga al Estado el pedido de perdón público a las víctimas en nombre del Estado paraguayo y el compromiso de la no repetición. Tercero, que se le imponga al Estado paraguayo la retractación pública ante el Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y ante el Comité Nacional de Refugiados del Brasil por no respetar la decisión soberana otorgada de refugio político y humanitario. Se condena al Estado a pagar los mismos espacios publicitarios utilizados para denigrar la figura de Juan Arrón y Anuncio Martín en el año 2010 para que las víctimas hagan su descargo. Que se le imponga al Estado paraguayo declarar patrimonio nacional al archivo documental
del presente caso, actualmente en propiedad de la familia Rom, se imponga al Estado establecer un día en conmemoración de la recuperación de la memoria histórica entre el 22 de noviembre, que es la redacción de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el 10 de diciembre, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que se le imponga al Estado la constitución de una nueva Comisión de Verdad y Justicia para echar luz sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo posterior al régimen militar. Que se imponga al Estado la obligación que incluye en su malla curricular de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria y técnica como la asignatura obligatoria a la disciplina de derechos humanos. Esto también para los adiestramientos de los agentes de la policía y otros funcionarios públicos. Que se le imponga al Estado las medidas necesarias para que en el desarrollo de las investigaciones de los procesos penales y en los procesos penales que las autoridades cumplan con el deber de respetar la presunción de inocencia y eviten estigmatizar a quienes están siendo procesados. Fortalecer la capacidad investigativa en el Ministerio Público, sobre todo en aquellas áreas de graves violaciones de derechos humanos. Se le imponga al Estado la obligación de modificar el artículo 358 del Código Procesal Penal de manera que permita al Ministerio Público, para que no permita al Ministerio Público, sin previo acuerdo o control del Poder Judicial, de manera a impedir la continuidad de los procesos en casos graves de violación de los derechos humanos. Se le imponga al Estado la redacción de un instrumento jurídico para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a las costas, en concepto de honorarios profesionales, a este representante solicitamos que se le imponga al Estado paraguayo el monto de 5% sobre el valor de las reparaciones económicas a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado de Paraguay para que presente sus alegatos finales orales. Muchas gracias. Señor presidente, señora jueza y señores jueces de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vengo a esta audiencia en representación del Estado paraguayo a formular el alegato final oral en relación con las excepciones preliminares, fondo y reparaciones del caso 12.685 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que diera lugar al informe de fondo número 100/17, incluidas las manifestaciones en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas del representante ESAP y las declaraciones de testigos y peritos. Reitero las excepciones preliminares opuestas y sintetizaré las razones por las cuales el Estado no concuerda con las conclusiones del informe de la Comisión. La Comisión describió los hechos sustancialmente como la desaparición forzada y tortura de Juana Rom y Anuncio Martí durante los días 17 al 30 de enero de 2002. El informe reconoce 3 ejes que trataré sucesivamente. Cuando corresponda me referiré también a las afirmaciones del ESAP. En el primer término, la Comisión encontró que el Estado violó los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1.b de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, porque las autoridades no actuaron con debida diligencia cuando conocieron la posible desaparición de los señores Arrón y Martí, ni en el curso de la investigación, y no iniciaron la investigación de oficio, y violaron el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba como responsables de un secuestro sin condena firme. Honorable Corte, el Estado conoció sumariamente de los hechos el 19 de enero de 2002, cuando se presentó el habeas corpus en favor de Juana Rom y luego otro en favor de Anuncio Martí, cuyos resultados fueron consentidos al no ser apelados por las partes. Desde esa fecha la actividad procesal se mantuvo ininterrumpida, siguiendo los habeas corpus, la investigación penal hasta su conclusión. Así, desde esa fecha la actividad procesal se mantuvo ininterrumpida, siguiendo los habeas corpus. Así, no hubo posibilidad de iniciar la investigación de oficio, ya que el habeas corpus puso el hecho en la esfera pública y no hubo ningún lapso alguno de actividad estatal que haya parado eso.
En el caso del defensor del pueblo contra Guatemala, esta Corte ha señalado que los ministerios públicos encargados de conducir las investigaciones deben actuar de conformidad con el artículo 8.1. Y en el caso de Ansualdo Castro contra Perú, sostuvo que las actuaciones necesarias en casos de denuncia de desapariciones forzadas deben considerar el contexto de la presunta violación, la existencia de sistemáticos, la complejidad de la investigación extorsivo de la señora María Edith Bordón de Bernardi, que permaneció 63 días en cautiverio y fue liberada el 19 de enero de 2002 tras el pago de un rescate millonario. En ese expediente, el 19 de enero de 2002, se libró orden de captura respecto de Ronnie Martí y otras personas que en su mayoría hoy se encuentran condenadas. Este hecho explica que las autoridades no tuvieron motivos razonables, usando la expresión de la Corte en Vázquez Durán contra Ecuador, para sospechar de una desaparición forzada. Es un hecho frecuente que una persona cuya captura se ha ordenado intente postergar por un tiempo su detención. El Paraguay garantiza y promueve las leyes, promueve los derechos humanos desde su Constitución, con instituciones y sus leyes. Tal es así que nuestra primera ley de la era democrática es la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto, las investigaciones de secuestro se desarrollan con seriedad. Prueba de ello es que aquí están varias víctimas de hechos de secuestro que pueden dar fe de esta afirmación. El de la señora de Bernardi, presente en esta sala, fue el primero de una serie de secuestros extorsivos. En todos ellos participó la policía bajo la conducción del Ministerio Público. Sin embargo, en ninguno de ellos se formuló una denuncia similar a esta, con supuesta participación de agentes estatales. Ni siquiera cuando fue secuestrada la hija de un expresidente de la República, Cecilia Cubas, quien falleció a manos de sus secuestradores. O cuando se secuestró a un importante ganadero, actual senador nacional, Fidel Zavala, quien también nos acompaña en esta audiencia. Coincidimos con el informe de la Comisión en que la existencia de una orden de detención contra una persona, respecto de la cual no se tiene noticia de que fue formalmente privada de su libertad, con base en dicha orden, no puede ser oponible como justificación para dejar de indagar sobre una posible detención clandestina y fuera de la institucionalidad propia de la desaparición forzada. Coincidimos naturalmente porque en este caso la indagación nunca paró, como consta en los 13 tomos de investigación fiscal que acompañamos a la carpeta de la Comisión. Sin perjuicio de la orden de detención, hubo actividad procesal durante todo el lapso en que se desconocía el paradero de los denunciantes. Luego del rechazo del habeas corpus, se abrió una causa ante la Fiscalía. Se designó el fiscal actuante. Se ratificó la denuncia. Se constituyó el fiscal en el domicilio del señor Martí. Luego la causa siguió siendo investigada por el máximo del tiempo legal permitido. Sostiene el informe, además, de la Comisión que el Ministerio Público no cumplió con los estándares mínimos que debe satisfacer una investigación de denuncias de tortura para que pueda ser considerada diligente. El Protocolo de Estambul constituye una guía que incorpora dichos estándares mínimos, los cuales fueron desconocidos por el Estado paraguayo ante la denuncia de tortura de Juana Ron y Anuncio Martí, es lo que manifiesta. Esto no se corresponde con las constancias de la investigación fiscal. Las autoridades sí se propusieron cumplir con los principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de tortura conforme al Protocolo de Estambul, pero no pudieron hacerlo porque los señores Arrón y Martí no permitieron que se los traslade a un establecimiento público. En la declaración testifical del 11 de febrero de 2002 de la señora María Auxiliadora Arrón, se lee textualmente: en ese momento llegó el defensor adjunto doctor Raúl Marín y cuando la policía los quiso llevar a Juan y a Anuncio, nos opusimos y el señor Marín los tomó a los dos y los llevó hasta el auto Suzuki Baleno azul. La policía no lo quería dejar salir, quería manejar ellos el auto y ahí vino mi hermano, Ricardo, y tomó el volante. Sigue el relato manifestando que los llevaron al hospital privado Migones. Según el informe número 60 del 31 de enero de 2002, que consta en el tomo 11 de la carpeta de investigación fiscal a fojas 2248, a los agentes fiscales no les fue permitido acceder a ver siquiera a Juan Arrón y Anuncio Martí en el sanatorio Migones.
lo impedía una turba de 500 personas aproximadamente, junto con diputados, senadores y familiares. Todo eso impidió que los fiscales accedan a verlos. Esta no es una excusa del Estado, señores jueces. La negativa de la familia de Juan Arrón y el impedimento está documentada. En la respuesta del Estado obran además publicaciones periodísticas en las que la familia expresa que no quería al Ministerio Público ni a la policía. El certificado médico del 30 de enero de 2002, con logo del Sanatorio Privado Migones, fue firmado por 13 profesionales, de los cuales 6 eran médicos del Sanatorio Migones, 5 eran médicos que concurrieron voluntariamente al sanatorio, según podemos entender de la declaración de la doctora Esperanza Martínez. Otro era un médico que en ese momento trabajaba para la Corte de Justicia, pero concurrió sin orden de esta institución. Y el médico forense. Prueba de que ninguno de los médicos que podrían haber sido considerados como oficiales actuó de manera oficial es que ninguno de estos presentó uniforme en la causa. No se trató de una junta médica, sino de una inspección médica, pues no se permitió al Ministerio Público participar y formular preguntas. Lo señalado por la testigo Esperanza Martínez sobre los observadores en ese examen refuerza la tesis de que no todos los médicos presentes tuvieron un rol activo en la situación. Honorable Corte, el médico forense fue uno de los 13 profesionales que suscribió el informe, pero esto no significa que tuvo un rol activo, ya que como lo manifestamos, los parientes de las víctimas impidieron el desarrollo normal del protocolo de Estambul. Eso lo confirma la declaración del doctor Carlos Portillo. Por eso también el perito Lemir señala la aplicación parcial del protocolo, por falta de registro de lesiones o patologías preexistentes, y otras contradicciones respecto a las afirmaciones relacionadas con los daños que habrían sufrido los señores Arrón y Martí. Por ende, al Estado no le consta que el certificado haya registrado debidamente los daños que ellos pudieron haber sufrido en esos días. En forma genérica, el informe de la comisión sostiene que en varias ocasiones las víctimas y sus abogados sí solicitaron la práctica de pruebas y que el Ministerio Público no accedió a la petición porque las consideró innecesarias. Al respecto, honorable Corte, al margen de los 245 actos investigativos diligenciados, vuelvo a recordar que de las 111 medidas solicitadas por la querella, 85 fueron diligenciadas y las 26 que no fueron diligenciadas fueron justificadamente no diligenciadas por reiterativas o inconducentes, tal como lo manifestaron hoy los testigos. Todas las personas que tuvieron algún grado de relación, directa o indirecta, con los hechos del 30 de enero de 2002, declararon en el expediente. Periodistas, camarógrafos, fotógrafos, choferes de vehículos, vecinos de la zona, alegados partícipes de los hechos, los propietarios de las casas en que los señores Arrón y Martí dijeron haber estado, los titulares de los vehículos que ellos o sus familiares identificaban. Además, se obtuvieron informaciones de las compañías de telefonía sobre las comunicaciones realizadas desde varios teléfonos celulares, las nóminas de personal de guardia de dependencias policiales y en el Centro de Investigación Judicial los días de los sucesos que se investigan, legajos que las personas presuntamente responsables. Es un cúmulo importantísimo de pruebas. Todo eso se hizo para diligenciar de debida forma el proceso. El informe número 100 sostiene asimismo que desde el inicio de la investigación surgió la hipótesis según la cual agentes del Estado participaron en la desaparición y alegada tortura de Juan Arrón y Anuncio Martí, de acuerdo a múltiples indicios. Honorable Corte, solo a título de muestra de una investigación debida sobre la participación de agentes del Estado. Ojo con esta parte. El 7 de febrero de 2002 se ordena la detención de los señores Gamarra y Schembori, que son imputados el 8 de febrero y cuya prisión preventiva se ordena el 9 de febrero. Respecto de Casal, el 9 de febrero se ordena la medida alternativa a la prisión preventiva y se lo imputa el 21 de febrero, todos agentes estatales. El entonces ministro Fanego declara el 16 de abril de 2002. El entonces ministro Ferreira declara el 22 de abril de 2002. El señor Marcos Álvarez declaró el 12 de abril de 2002 y el señor Hugo Velázquez declaró como consecuencia del pedido del abogado de la querella Diego Bertolucci. Por otro lado, la comisión da por cierto que el exministro del Interior, Julio César Fanego, habría aludido a los señores Arrón y Martí como actores morales del referido secuestro.
de María Edith Bordón de Bernardi, indicando que el Estado no cuestionó esta afirmación, manifestando que cuenta con una nota de prensa de fecha del 2 de febrero. Honorable Corte, ninguna de esas afirmaciones puestas en boca de estos funcionarios cuenta con respaldo probatorio. Por eso el informe de la Comisión entiende que el Estado no ha controvertido esta afirmación, porque naturalmente no hay que controvertir, porque no hay intención alguna de esta parte de cuestionar noticias de prensa, pero tampoco puede pretenderse que esas noticias constituyan plena prueba en derecho. Esto es gravísimo, porque de estas alegaciones respecto al conocimiento que habrían tenido los agentes no están probadas en el expediente. Son simples presunciones, no avaladas por hechos, por otro medio de prueba tampoco. Sin embargo, fueron puestas en conocimiento de la Comisión por los peticionarios como si lo hubiesen sido probadas. Se atribuye al Ministerio Público el no haber contemplado una segunda hipótesis respecto a la desaparición de los señores Arrón y Martí. El informe de la Comisión al respecto señala que una posible hipótesis del caso podría ser que las alegadas violaciones de derechos humanos estuvieran relacionadas con las calidades de dirigentes de un partido político que tenían Juan Arrón y Anuncio Martí. Sin embargo, del testimonio del exfiscal Duarte surge que se analizaron muchísimas hipótesis alternativas. A decir de él, manifiesta que se pasaban buscando personas que supuestamente estaban comprometidas con la supuesta privación de libertad de los mismos. Es así que llamaron al declarar al ministro del Interior, al fiscal general, al ministro de Justicia y entre otras muchas autoridades y personas que eran interrogadas sin piedad. Incluso se llamó a la señora María Edith Bordón de Bernardi a declarar, a pedido de los querellantes para buscar alternativas que finalmente no se encontraron. En el terreno de las posibilidades, no de las pruebas, el informe de la Comisión concluye que en la investigación no se ofrecieron salvaguardas suficientes sobre la independencia de las autoridades respectivas y que la misma no fue conducida de manera imparcial. Honorable Corte, es incomprensible esta alegación cuando el testimonio del ex fiscal Duarte detalla cómo los señores Arrón y Martí y sus familias trabajaban con ello de manera activa y cotidiana, así como lo señaló también hoy el doctor Edgar Sánchez. Lo más importante de los hechos que hacen caer la hipótesis de la Comisión de que existió una falta de imparcialidad de la Fiscalía es que Arrón y Martí no han expresado verbalmente o por escrito dentro del expediente judicial algún cuestionamiento sobre la falta de objetividad y confianza de la labor investigativa. No formularon recusación contra ninguno de los fiscales ni contra el fiscal general. Tampoco ejercieron la facultad de solicitar auxilio judicial al juez penal de garantía, el cual disponían. No sé si ellos, pero sus abogados debían saber que por la vía del control judicial establecida en el artículo 282 del Código Procesal Penal, podrían solicitar al juez cuestiones sobre la investigación al Ministerio Público o la corrección de situaciones que afecten sus garantías procesales, lo cual está jurisprudencialmente probado en Paraguay. Al respecto, además, podrían haber denunciado a los fiscales ante el jurado del enjuiciamiento de magistrados y fiscales por mal de ejercicio de sus funciones, lo cual nunca hicieron, en los términos de las propias declaraciones testificales que escuchamos hoy. En términos de la jurisprudencia interamericana, existían recursos internos adecuados y eficaces, y los denunciantes no lo usaron, y por tanto nunca los agotaron. Nada apoya en la causa la alegada falta de independencia e imparcialidad de los fiscales en esta causa. En el informe 100, la Comisión aclara que es perfectamente posible que una investigación de esta naturaleza culmine con un sobreseimiento. Lo que no resulta aceptable, naturalmente, es que el sobreseimiento tenga lugar en un caso de alegadas graves violaciones de derechos humanos con posible participación estatal sin que se agoten exhaustivamente y de manera imparcial las líneas de investigación necesarias. En el escrito de respuesta del Estado y en las declaraciones de los agentes fiscales y del fiscal general de hoy constan las razones del sobreseimiento de los imputados en la causa. Y estas son las causales clásicas de los expedientes criminales, como la falta de certeza y testimonios que demuestran que los procesados se encontraban en otro lugar. Imagínense, si la decisión fiscal hubiera sido la contraria a la que se tomó respecto de los procesados, hoy estaríamos acá mismo, pero tratando la denuncia que ellos hubieran planteado ante esta sede por la violación del principio de inocencia y de las garantías del debido proceso. La investigación respecto a de los autores no permitía otra conclusión a la que se llegó.
Una señera jurisprudencia iniciada en el caso Velázquez Rodríguez enseña que la obligación de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe entenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada antemano a ser infructuosa. Por eso preocupa a esta parte que el informe de la Comisión parezca tener la pretensión de transformarla en una obligación de resultado, que el Estado solo podría cumplir cuando pudiera imponer una sanción. Eso es inaceptable en el marco de la Convención Americana. El Estado actuó sobre la base de los hechos denunciados por las víctimas, caratuló en ese sentido el expediente e incluso formuló imputación sobre dicha base. Esta Corte tiene dicho que no existe un parámetro único para determinar si un Estado ha conducido una investigación bajo los estándares de la debida diligencia, sino que hay elementos que permiten hacer ese escrutinio. Uno de ellos es el transcurso del tiempo, como se señaló en Ansualdo Castro contra Perú. Cuando una investigación no se realiza en las primeras etapas de ocurrido un hecho que puede ser calificado como desaparición forzada o tortura, disminuyen las posibilidades de éxito en la investigación. En este caso, la investigación comenzó en el mismo momento en el que se denunciaron los hechos. Las primeras diligencias son incluso anteriores a la querella presentada, por lo que no hubo lapso alguno que pudiera presentarse como una dilación en el inicio de esta investigación. La jurisprudencia de la Corte ha desarrollado un estándar particular sobre las líneas de investigación. Por ello, no corresponde que el informe de la Comisión se refiera al caso Acosta versus Nicaragua, ya que aquí se da exactamente la situación contraria a la plenitud a la planteada en Acosta. Pues es categórico que el Estado realizó serios esfuerzos para determinar si había responsabilidad de agentes estatales y la existencia de una supuesta estructura destinada a investigar ilegítimamente los casos de secuestro. Esta responsabilidad de los agentes públicos, luego de una investigación, como lo señalamos, seria y minuciosa de más de 13 tomos, no pudo ser determinada. Por lo tanto, no hubo un sobreseimiento anticipado como lo hubo en Acosta bajo ninguna circunstancia. Por todo esto, el Estado solicita a la Corte que rechace la supuesta infracción a las obligaciones consagradas en los artículos 8.1 y 2 y 25.1 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1.a y b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En segundo lugar, el informe de la Comisión concluye que el Estado paraguayo es responsable por la comisión de los actos de tortura, con lo cual violó los artículos 5.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de Juan Arrón y Anuncio Martí. Honorable Corte, ante la negativa de las víctimas y sus parientes y más de 500 personas que impidieron que los fiscales entren al hospital para aceptar la presencia del agente fiscal en la inspección médica, el Estado no le constan directamente las señales de maltrato físico y psicológico susceptible de causar dolor y temor. No obstante, de buena fe, se utilizó la inspección médica presentada por los señores Arrón y Martí como cabeza de proceso, pese al vínculo de varios de los médicos con ellos y a que la mayoría de ellos no eran especialistas en la materia. La pericia del doctor Lemir, así como las declaraciones de Esperanza Martínez, acreditan la inconsistencia de esos informes, desvirtúan el párrafo 185 del informe de la Comisión. En concreto, el doctor Lemir afirmó que las lesiones son superficiales y las pruebas médicas ofrecidas demuestran la inexistencia de secuelas físicas a largo plazo. Todo esto después de que el doctor Lemir contrastó el informe, la inspección médica, con informes posteriores que se realizaron y exámenes médicos. En esa línea, el señor Arrón y su hermana Carmen Marina obtuvieron resolución favorable del Estado por daños causados durante la dictadura. En el expediente administrativo 7290, al amparo de la Ley Especial de Indemnización de Víctimas, con certificación del doctor Carlos Portillo, quien también es el firmante del informe psiquiátrico en este caso. Este médico elaboró 2 informes periciales, uno el 30 de enero de 2002 y otro en el año 2009, usando los mismos argumentos para eventos ocurridos
uno en el año 1983 durante la dictadura y otro en el año 2002 sobre los hechos ahora estudiados acá, alegando los mismos tipos de apremios físicos y psíquicos, haciendo imposible establecer la relación de causalidad entre los hechos ahora estudiados y las preexistencias. El Estado cuestiona así la concurrencia del primer elemento configurativo de la tortura. Por otro lado, como ya se señaló, el expediente no permitió concluir en la responsabilidad penal de agentes públicos en los hechos. Tampoco está probado que la víctima estuviera en custodia del Estado, que es lo que presume el informe en la comisión apelando al caso J versus Perú. Esta circunstancia priva de otro de los requisitos de la tortura, que es la efectiva participación del Estado. En efecto, de la carpeta de investigación fiscal surge que el señor Martí fue reconocido por la señora de Bernardi como el guardia malo y afirmó que lo vio el día de su liberación, el 19 de enero de 2002. Por su parte, el 1 de noviembre de 2002, Juan Arrón declaró ante la comisaría de la policía de Itá que había extraviado su registro de conducir el 19 de enero de 2002 en las inmediaciones de Asunción a Itá. La comisión señala que no contó con esa denuncia, que siempre estuvo en la carpeta fiscal, que ahora está en poder de la Corte. Juan Arrón además nunca negó este hecho, y ello está recogido expresamente en el informe de fondo en el párrafo 93, con lo que se prueba que los denunciantes no estaban privados de su libertad. Con base a lo anterior, el Estado solicita a la Corte que rechace la violación de los artículos 5.1 y 2 en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de los señores Arrón y Martí. En tercer término, la comisión concluye que Juan Arrón y Anuncio Martí fueron víctimas de desaparición forzada por parte de agentes estatales entre el 17 y el 30 de enero de 2002, por lo que el Estado de Paraguay violó en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 1, 5, 1 y 2 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento legal. Al igual que en las conclusiones sobre tortura, en la relación con la desaparición forzada de personas, la participación de los agentes públicos señalados por los señores Arrón y Martí no pudo ser probada, en los hechos que por otra parte no se dieron en un contexto de desapariciones, y menos aún de un patrón sistemático de desapariciones dentro de la República del Paraguay, en el marco de investigaciones por secuestros extorsivos, como parece insinuarse en el informe de la comisión. Tampoco hay una falta de investigación que pueda ser considerada como constitutiva de obstáculos insalvables para configurar la desaparición forzada. Desde un primer momento se inició la investigación seria, se siguieron las líneas lógicas de investigación e incluso se imputó a altas autoridades policiales y del Ministerio Público, ninguno de los cuales resultó penalmente responsables. Construir un argumento de complicidad carece de cualquier tipo de sustento en esta causa. Consecuentemente, el Estado solicita a la Corte que rechace la alegada violación de los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del artículo 1.2 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Finalmente, para el caso que esta honorable Corte creyera necesario fijar alguna reparación, el Estado reitera los términos de su excepción preliminar respecto a que los familiares no fueron identificados en el informe 100, ni en la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El informe refiere a las hermanas de los señores Arrón y Martí y presume que sus parejas y su hijo fueron afectados, pero no indica qué, ni cómo, ni cuánto. Esta Corte, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor, Panchito López, nos enseñó que no está en condiciones de decidir indemnización alguna respecto de posibles familiares de los internos víctimas de violaciones de derechos humanos que no hayan sido identificados. En relación con los señores Arrón y Martí, solicitamos que se deslinden los daños preexistentes, conforme con las observaciones de los peritos médicos y psicológicos, y se atienda a cada caso la relación de causalidad. Los criterios interamericanos para la fijación de reparaciones son conocidos por todos y nada indica que de fijarse reparaciones en este caso sea uno distinto a los analizados. De considerar la honorable Corte que corresponde a una reparación, el Estado manifiesta, además de lo expresado respecto a la excepción preliminar, que la ambigüedad de la comisión no se corresponde con los estándares de derecho.
Esta Corte tiene dicho desde Velázquez Rodríguez que las reparaciones tienen carácter compensatorio y no punitivo, y tampoco suponen un enriquecimiento ilícito. No es eso lo que expresan, hoy ya han cambiado, los 100 millones de dólares que están pidiendo como reparación en la ESAP los señores Arrón Martín, más todo lo que piden para sus familiares. Realmente llama mucho la atención que pidan eso, por más de que intenten decir que es a título simbólico. En el mismo orden de ideas, el Estado manifiesta que de darse una reparación debería atenderse a lo señalado por esta honorable Corte en Buenos Aires contra Argentina, respecto de que los factores exógenos y endógenos de las circunstancias específicas de cada caso. Por las mismas razones, el Estado entiende que no cabe ninguna de las otras medidas de reparación enunciadas en el ESAP. Queda claro, luego de la declaración de hoy de Arrón y de la pretensión enunciada por su abogado, que las pretensiones económicas subieron de sobremanera y que sin lugar a equívocos, una de las pretensiones de esta acción es la de desvinculación del secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi, tal como consta en las condiciones de negociación que se firmó en la etapa de solución de controversias. Eso ha sido presentado a cada uno de sus miembros y obra en la carpeta de investigación. Para concluir, el Estado solicita a la Honorable Corte que dicte un sobreseimiento respecto de las alegadas violaciones de los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de los artículos 1.a y b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por los argumentos expuestos en estos alegatos de fondo. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Paraguay. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho de réplica y dúplica. Daré ahora la palabra a los representantes para que presenten su réplica, si así lo consideran. Gracias, señor presidente. En primer lugar, tenemos que resaltar que un habeas corpus no impide que la Fiscalía y la Policía inicien la investigación. El habeas corpus es una herramienta que se presenta ante el Poder Judicial, mientras que la Fiscalía o la Policía no tienen participación en el habeas corpus, participación directa. Consecuentemente, no pueden alegar que por el que se haya llegado a plantear un habeas corpus le impedía a la Fiscalía o a la Policía realizar la pertinente investigación. Es más, desde el sábado, día que se enteró la hermana de los hechos que se le acusaba al hermano, ella se presentó tanto en sede de la policía como de la fiscalía a denunciar los hechos. Entonces, a una víctima no se le puede pedir que ella reclame que se le abre acta y que firme su denuncia. No, eso tendría que haber sido una reacción de las instituciones que recibían a la víctima. Acá no se hizo eso. Entonces, sí resulta claro que el Estado no procedió a la investigación, no procedió a amparar. En todo caso, se recostó, como en el caso del habeas corpus, la existencia de una orden de detención. Cuando, que en realidad, eso no significa desaparición forzosa de personas. Por otro lado, el representante del Estado paraguayo también manifestó la intervención de Raúl Marín en el momento del rescate y dice que le impidió a la policía llegar hasta Juan Arrón y Anuncio Martí. Eso es cierto, porque si se lee la declaración de Raúl Marín, se va a constatar que la intención de la policía era llevarlos presos. No llevarlo a un sanatorio, ni mucho menos, llevarlo preso, hacer cumplir la orden. Otro elemento que sí nos resulta interesante es la convocatoria que hizo la ciudadanía. Más de 500 personas se convocaron, esto es cierto, y dentro de esa convocatoria se acercaron los médicos. Es
Es decir, los médicos también son personas con ese sentimiento y bueno, y sí se prestaron a participar de la inspección y dejar constancia de la situación física en que se encontraba tanto Arrón como Martí. Con relación a la declaración de testigo que señala los representantes del Estado paraguayo, tenemos suficientes testigos, suficiente ya tomada, sobre todo durante la intervención del primer agente fiscal, que hace potable que el juicio podía haber llegado a juicio oral, tal como lo sostuvo el Poder Judicial a través de la respectiva jueza. El tema está de que la Fiscalía se cerró en este caso totalmente, a darle valor alguno a todos los medios probatorios que indicaban la culpabilidad de los procesados. En ese sentido, tenemos que señalar que rescatamos las actuaciones realizadas por el fiscal Centurión. También señala en su conclusión que las lesiones fueron superficiales. En este punto tenemos que resaltar que los torturadores, o en este caso estos torturadores, son torturadores con mucha experiencia. Por eso es que si nosotros vemos que las torturas realizadas a Juan y las torturas realizadas a Arrón en dos vehículos distintos desarrollaron la sistematicidad. Era dos torturas bien sistemáticas, es decir, a los dos le hicieron lo mismo estando en dos vehículos que no había comunicación y se fueron al mismo lugar y hicieron la misma cosa. Es decir, demostraron sistematicidad, demostraron conocimiento por parte de los torturadores. Es más, los torturadores suelen buscar en forma expresa y categórica que no quede rastro en las víctimas. Sí, porque ese es un elemento muy duro que puede llegar a delatar al torturador. Pero en este caso ustedes vieron las tomas fotográficas y vieron en qué situación se encontraba ambos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor representante de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado para que representen la dúplica, si así lo desean. Señor juez, señora jueza, honorables miembros, en primer término, es absolutamente al revés lo que yo he manifestado. Al contrario, el habeas corpus nunca interrumpió la investigación de oficio. Al contrario, el habeas corpus puso el hecho en la esfera pública, como lo manifesté en mis alegatos. Y no hubo ningún lapso de actividad estatal. Nunca paró la investigación. Desde el habeas corpus se siguió. No hubo ningún día de que se dejó de investigar esta causa. Muy llamativo es lo que manifiesta el doctor al decir que los propios manifestantes que estaban impidiendo que ingresen los fiscales fueron después sus médicos. Realmente llama mucho la atención algunas actividades que nos señalan en esta denuncia. Otro tema es que la conclusión respecto a las lesiones no es mía, es de un perito. Es de un perito especializado en la materia. Y esta parte realmente, esta parte desconoce cuál sería la experiencia de secuestradores. Nosotros no podemos calificar esto y creo que nadie puede hacerlo. Y menos si no se conoce a los secuestradores. Lo que sí me queda claro es que en la situación del escape, y eso sí es de público conocimiento, del rescate o como, no sé cómo lo llaman, el señor Anuncio Martí, por ejemplo, no tiene ninguna sola herida, ninguna sola marca. No puedo comprender hoy que nos esté pidiendo $50 millones al Estado paraguayo por el solo hecho que él dice que ha sido torturado y secuestrado, porque no tiene ninguna manifestación física que pueda constituir alguno de los elementos de la tortura. En esos términos no tengo más nada que alegar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor representante del ilustre Estado.